Sí, quisiera comenzar con una pregunta que enviaron a la página y no la había podido leer. Dice, leo Génesis el primer capítulo y al leerlo literalmente, textualmente, entiendo que la creación tuvo gradaciones, un momento para cada cosa. La pregunta es, ¿no son esos pasos consecutivos de la creación los millones y millones de años que hablan los científicos e incluso quieren medir con sus relojes los calendarios y carbono sin que puedan lograrlo? Algo parecido sucede con el Pentateuco, que se conceptualiza como un trabajo ininterrumpido en contenido y en consecuencia histórica. Se revelan progresiones, o sea, tiempo. Bueno, ahí hay varias preguntas, pero quiero decir rápidamente porque ese tema sería bastante amplio hablarlo, pero sí hay varias posiciones en cuanto a la interpretación de Génesis, especialmente el capítulo 1, y algunos eh, dicen, aún conservadores, es decir, teólogos que podríamos decir son aceptables. Ellos dicen de que entre Génesis 1.1 y 1.2, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso y lo que sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice que ahí transcurrieron millones de años. Algunos teólogos que no aceptan los millones de años, para responderle a los científicos, dicen que entre los dos versículos ahí caben todos los millones de años que ellos dicen y que no hay ningún problema. Así contestan. En lo personal, yo creo, interpretando la Biblia normalmente, pienso que lo que tenemos ahí es una creación al instante, no con millones y millones de años. Aún con todo lo que dicen los geólogos, pienso que es diferente, y yo les quiero compartir por qué razones pienso así. Cuando en Génesis, en el capítulo 1, se habla de los días de la creación, realmente en el capítulo 1.1, como algunos señalan, sí se ve que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso fue al instante, así entiendo yo. Nosotros creemos en lo que se llama la creación fiat. Fiat quiere decir al instante. Ahora, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y todo eso que viene ahí en esos versículos y en todo el capítulo, se ve que la tierra no tenía el orden que le vemos ahora, pero el desorden tampoco era moral como creen algunos estudiosos de la Biblia. Dicen de que ahí está la rebelión de Satanás y que por eso había desorden y una serie de cosas. Yo no veo eso en la escritura. Lo que yo veo es un desorden, como cuando se va a construir una casa, solo por poner un ejemplo. Cuando uno construye una casa, la casa al final está ordenada, pero todos los materiales no llegan en orden como cuando ya está terminada la casa. Solo por decir algo, si se llevan ladrillos, hierro, cemento y todo eso, no tienen el orden que finalmente tiene la casa. Y eso es lo que yo veo ahí, que Dios creó todo, pero el orden que le vemos nosotros al planeta, que vemos en los océanos en un punto del planeta, las montañas en otro,
los animales, las plantas, todo eso que hay, y al final el hombre. Eso no estaba así cuando el versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y los 6 días que se ven ahí, que amamos los 6 días de la creación, realmente fue para poner en orden todo lo que se miraba desordenado, pero no en un sentido moral. Entonces, si uno mira, va a encontrar que los 3 primeros días de la creación, lo que se crearon o lo que se arregló, lo que se puso en orden fueron los ambientes. Y luego en los 3 días, a partir del 4º día, 5º y 6º, lo que se va viendo es qué fue puesto en cada ambiente, empezando con las plantas, luego los animales y finalmente en el 6º día al hombre. Entonces lo que veo es eso. Ahora, si uno mira, por ejemplo, en el versículo 8, dice, y amó Dios a la expansión cielos, dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Pero si ustedes ven todos los días, dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana del día segundo, tercero, va diciendo eso. Y es interesante que cuando se crean las grandes lumbreras, en el versículo 16, 17, en el 18 dice que fueron puestas las lumbreras y las estrellas para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas, y entonces se va hablando de días y noches. Yo no veo ahí millones y millones de años. Además, cuando vemos el versículo 14, al final del 14 dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, que todo lo que fue creado, se creó, uno, para que se marcaran las 4 estaciones que se marcan en el planeta anualmente. Y luego dice, para eso, y también dice para señalar los días y los años. Si la palabra día y la palabra años fueran millones y millones de años ahí, entonces cada día que tenemos ahí no representa millones, no serían 24 horas, sino millones de años. Pero los años, ¿qué serían? Si tomamos las palabras como están ahí, las tenemos que interpretar normalmente. Ahora, quiero decir algo para terminar, porque el tema es larguísimo. Lo que confunde a los científicos y a la gente que estudia la Biblia así, es que no se dan cuenta que Dios hizo una creación madura. ¿Y cómo lo podemos ilustrar? Cuando Dios hizo a Adán, Él hizo a un hombre con la apariencia de, solo voy a decir así, no porque sea exacto lo que voy a decir, un hombre con una apariencia de 30 años de edad. Él tenía un día de creado y ya tenía aspecto de un hombre de 30. Y lo mismo la mujer, cuando fue creada, no fue creado un bebé que fue creciendo y que pasó por la adolescencia y todo eso, sino fueron creados maduros. Y el mismo día en que fueron creados ya eran adultos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor les dijo que se multiplicaran, lo cual quiere decir de que ya podían tener relaciones sexuales el primer día de creados. Entonces eso es importante porque la creación fue hecha madura, y no solo Adán y Eva. El planeta Tierra fue creado maduro y por eso tiene aspecto como que tuviera millones de años, como dicen
los científicos, personalmente yo no veo cómo es que pueden medir esos millones de años. Y es interesante cuando uno lee los libros de historia y de ciencias naturales escritos por biólogos y por todo eso, y hablan de millones de años. He leído unos que dicen que la Tierra tiene 10 millones de años, otros que tiene 100 millones de años, otros que tienen 1000 millones de años. ¿Cuál de todos será el que midió correctamente eso? Ninguno lo ha hecho. Ahora, quiero decirles algo. Una de las razones que hablan así es porque cuando miran las estrellas, dicen que las estrellas están a millones de años luz, por ejemplo. Y entonces, como la luz de las estrellas dicen que se tarda en llegar millones de años y que lo que estamos viendo hoy, las estrellas, la luz salió hace millones de años y que tal vez las estrellas ya ni existen. Así hablan los científicos. Ellos no se dan cuenta que cuando Dios creó el universo, lo creó al instante también. Y que esas distancias de millones de años luz, una estrella, solo por decir que está a 1 millón de años luz, fue creada al mismo tiempo que el resto de la creación. No por la distancia que hay, es que también ha durado eso el tiempo. Los científicos miden así las distancias, pero cuando Dios creó, todo lo creó al instante. Es una cosa. Ahora, quiero decirles un detalle final al respecto. Cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando el Señor convirtió el agua en vino, al instante el agua se convirtió en vino. Pero para que haya vino, es decir, en forma natural, primero tienen que cosecharse las uvas, y las uvas llevan mucho tiempo en salir. Y luego el vino se hace, y para que sea añejo tiene que tener años, por eso se llama añejo. Pero cuando Jesús hizo el agua, la convirtió en vino, en un segundo el agua ya era vino al instante. Entonces, en la misma Biblia tenemos ejemplos de que el Señor puede crear al instante cosas que parece que estuvieran viejas, pero no es así. Y no acepto eso de los millones y millones de años, porque la historia del hombre no tiene millones y millones de años. Si fuera así, la segunda venida de Cristo estaría, no sé, para no sé cuántos millones de años también. Entonces, todo eso que se habla es muy especulativo. Lo que yo estoy diciendo tiene amparo en la Biblia, lo que estoy diciendo. Pero en este punto yo creo que no debemos hacer un problema, pero sí creer que lo que la palabra de Dios dice es como está escrito. Puede ser que la interpretación podría ser otra, pero yo les estoy compartiendo cómo lo veo personalmente. Ahora, respecto al asunto del origen del libro de Génesis, sí, algunos ponen en duda incluso que Moisés lo haya escrito y dicen que hay una serie de teorías de cómo se pudo haber hecho el Pentateuco. Y los críticos dicen cosas, por ejemplo, de que Moisés no escribió eso y que muchas personas dieron diferentes documentos y que al final se convirtió en el Pentateuco. Otra vez, en lo personal, no acepto eso. Yo creo que Moisés es el autor del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y que él los escribió cuando estuvieron los 40 años en el desierto. Y es interesante decir que el primer libro que él escribió fue el de Éxodo, no fue el de Génesis. Génesis en la historia tiene
las cosas que ocurrieron antes que el Éxodo, pero la redacción, él empezó escribiendo lo que estaba pasando cuando él salió con el pueblo de Israel de Egipto, que fue el Éxodo. En el trayecto, en el camino, él escribió Génesis para explicarle a los judíos todo lo que iba a pasar y las razones de que iban a conquistar la tierra de Canaán, que parece que no tuviera el mismo sentido de lo que tenemos que ven algunos en la historia bíblica. También el libro de Levítico lo escribió porque el Señor le dio las prescripciones de cómo debía ser la religión de los judíos. Y luego el libro de Números es la mera historia de lo que pasó en el desierto, y el Deuteronomio lo escribió cuando ya iban a entrar a la tierra prometida. Por eso es que ahí se repiten muchas cosas que se escriben en el libro de Éxodo. Por ejemplo, los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y están en Deuteronomio 5, pero es a diferentes personas a las que se le está diciendo. Todo esto, hermanos, debe estar en el trasfondo de los que leen la Biblia para no darle interpretaciones raras a la palabra de Dios. Pero les dejo ahí, es mi punto de vista, pero se los doy, aunque entiendo que acerca de este tema podría haber 5 o 10 diferentes puntos de vista, pero yo creo que este es el que se acerca más conservadoramente como cristianos que creemos en la Biblia, en la autoridad de la palabra, a lo que realmente ocurrió. Voy a dejar ahí la respuesta. Buenas noches, hermano. Señor le bendiga. Desde que escuchando esta respuesta suya, también venía a la mente lo que Jonás con la calabacera, que de un día para otro creció también, ¿verdad? Entonces, y yo creo que es un buen ejemplo, porque todo eso Dios lo hace en un tiempo que no es el que normalmente los hombres tienen en su perspectiva. Es que Dios puede hacer al instante lo que al hombre le lleva mucho tiempo hacer, y los fenómenos naturales que Dios los da en la naturaleza, que pueden ocurrir en meses, años y todo eso, Él lo puede hacer en un instante. Y está ejemplificado, y gracias por ese ejemplo, porque está probado que en la Biblia hay cosas así. Y aquí está. La Biblia tiene muchas cosas sobrenaturales también. Decía algo viendo, y estaba aquí con mi hermano y mi tío, y estábamos con una duda. Me preguntaban referente dónde, cuando se encuentran huesos de dinosaurios y todo esto, o sea, que tiene que ver mucho con el Leviatán, todo lo que mencionan en Job, o dónde podemos meter estas figuras que hoy no existen, los animales. Sí, lo que ocurre es, para los que tienen esas dudas y todo eso, es que tienen que tomar en cuenta el diluvio. Eso es clave. La creación antes del diluvio tenía cosas que en el diluvio desaparecieron de una vez. Y entonces hay muchos seres que se han encontrado, los fósiles y todo eso, que son antediluvianos. Pero después del diluvio ya quedó la creación como la vemos en el día de hoy. Y es interesante que en el capítulo 9 de Génesis, el Señor dice que ya no va a destruir con aguas de diluvio el planeta, pero allí desaparecieron muchas especies que vivieron solo antes del diluvio. Del diluvio para acá, la tierra se ha mantenido en la forma en que la vemos. Aún pienso que hay animales que se han extinguido después del diluvio, pero no porque el Señor las haya destruido. Pero el diluvio cambió mucho la forma en que se manifiesta
la tierra ahora era diferente antes. Es interesante, solo por mencionar, aunque eso es un asunto teórico, pero se cree que los 5 continentes estaban juntos antes y que por el diluvio se separaron. Pero eso es solo especulativo. Pero lo interesante es que la Tierra cambió su aspecto y las especies que existieron antes del diluvio, muchas de ellas desaparecieron y solo lo que el Señor conservó, y por supuesto mucho de lo que estaba en el mar, sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero sí, los dinosaurios, todos esos huesos que han encontrado son antediluvianos. Gracias, hermano. Gracias por su respuesta. Que lo bendiga. Sí, hermano. Buenas noches, hermano. Sí, hermano. Hermano, disculpe, fíjese que yo tengo una duda con respecto al candelero. Yo recuerdo que en una oportunidad hace años usted hizo un estudio bíblico, pero es bien profundo y no pude comprenderlo bien. Pero el candelero tiene un significado que tiene mucho que ver con los libros de la Biblia. ¿Cómo pudiera entender eso, hermano? Sí, hermano, mire, el candelero nos aparece especialmente en el libro de Éxodo, y ese es un detalle que lleva algo de estudio, pero lo tenemos en el capítulo 25 de Éxodo. Y lo que pasa es que ahí habría que explicar lo siguiente. En Éxodo 25 se habla de que se va a hacer un candelero, y luego dice que en el versículo 37 dice que el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Entonces, resulta que el candelero tiene los 6 brazos de donde salen 6 lámparas y una lámpara central, lo cual nos da 7 luces dentro del mismo candelero. Pero cada brazo del candelero va a tener, según el texto, va a tener sus copas, sus manzanas, sus flores. En otras palabras, cada brazo está adornado con todo eso. Y entonces los brazos, al contarlos, resulta que de todas las manzanas, las copas y todo eso, de un lado van a sumar junto con el candelero central o con el pie central, van a sumar 39 adornitos que incluyen manzanas, copas, almendras, todo eso van a sumar el pie central más los 6 brazos, los 3 brazos que van hacia un lado, por decirlo así, van a sumar 27 adornos. Espero que estoy tratando de resumir lo que me están preguntando. Entonces, los 3 brazos que van hacia un lado tienen 27 adornos, y el brazo central tiene 12 adornos. Y luego, del lado derecho, por decirlo así, los otros 3 brazos van a tener 27 adornos también, que son manzanas y copas y todo eso. Cuando uno suma toda la cantidad exacta que tienen los brazos, va a encontrar que para un lado son 27 más los 12 de en medio, dan 39 adornos cabales. Y luego hacia el lado derecho da 27 adornos
cabales. Entonces, por eso algunos estudiosos han visto la coincidencia exacta de que los adornos del candelero suman 39 adornos de un lado y 27 del otro lado, lo cual es una anticipación de que la Biblia, que el candelero representa a Cristo, que es la palabra viviente, pero que es conocido en la palabra escrita. Entonces, los 27 adornos del lado derecho son, según esto, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y los 39 del brazo central, que son 12 más las 27 adornos, resultan siendo 39 libros. Entonces, por eso es que se ve en el candelero de oro un cuadro de lo que llegaría a ser la palabra de Dios en este tiempo. No sé, hermano, si eso es lo que usted quería que se le recordara. Hermano Minor. Pero espero que todos están viendo este detalle. Lo que tienen que hacer, hermanos, es leer Éxodo 25 del 31 hasta el 40, y ahí van a encontrar todos esos detalles. Van a encontrar el pie del candelero con su caña, dice, sus copas, sus manzanas, sus flores, y sumando todos los adornos les van a encontrar cabal en el Antiguo Testamento 39 y 27 en el Nuevo. Ahora, esto no es lo único. En el libro de Proverbios se dice que la palabra dicha como conviene, dice que es manzana de oro con adornos de plata, y todo eso lo han relacionado los estudiosos para indicar que se trata de la palabra de Dios, la que se está describiendo típicamente en el candelero de oro. Pero el candelero de oro es tipo de Cristo también, que es la luz del mundo. Y la Biblia también es luz, pero es una luz que nos lleva a conocer a la luz verdadera, que es el Señor.